Listo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos transmitiendo. Listo. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse por aquí a los que están del otro lado. Raza vendedora. ¿Qué pasa cuando un artista, un emprendedor o un líder logra convertir sus no puedo en gasolina para llegar más lejos que nunca? A ver, un momentito, un momentito. Sale pues. Listo, listo. Entonces decíamos, buenas tardes, pues gracias por conectarse. Les decía, raza vendedora. Y es la pregunta que lanzo primero. ¿Qué pasa cuando un artista, un emprendedor o un líder logra convertir sus no puedo en gasolina para llegar más lejos que nunca? Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y soy creador del movimiento Raza Vendedora. Soy mercadólogo por formación y vendedor por pasión. Y bienvenidos al podcast Trato Hecho. Es un podcast donde no solo vamos a hablar de ventas, hablamos de decisiones que cambian vidas y aquí creemos que vender no solo empieza con un producto, sino que empieza contigo. Este podcast les comento que es el primero que hacemos, con todo el favor de Dios, de varios, y lo vamos a estar haciendo cada 15 días. Cada 15 días vamos a estar haciendo, cada entrevista va a estar diseñada bajo mi método, un método que creé que se llama el ciclo de engranaje interno de ventas, donde vamos a desarmar pieza por pieza la mentalidad, las emociones, las estrategias y los actos que permiten a las personas comunes lograr resultados extraordinarios en ventas, negocios y en propósitos. Eso es interesante. Este podcast te comento que es para ti si alguna vez has sentido frustración, estancamiento o simplemente sabes que estás hecho para más. Y todavía te falta encontrar ese clic que te va a empujar hacia adelante. Y pues hoy, este día, nuestro primer invitado, que es nuestro padrino, lleva por nombre Enrique Chiu. Él es un activista, artista, y es un líder que ha dejado huella en muros y en corazones. Les voy a leer un poco la reseña. Es presidente de Relaciones Públicas del Colegio de Relaciones Públicas de Baja California. Es un artista plástico, muralista y activista internacional originario de México. Reconocido por su compromiso con la paz, los derechos humanos y la transformación social a través del arte. Es creador del mural de la Hermandad, la obra colectiva más grande en la frontera México-Estados Unidos, donde ha plasmado mensajes de unidad y esperanza junto a comunidades vulnerables. Su trabajo ha sido expuesto en más de 500 exhibiciones nacionales e internacionales, consolidándose como una de las voces más influyentes del arte contemporáneo comprometido. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el TOIP 2019 como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes del mundo, el galardón México Muy Mexicano 2024 y es embajador de paz del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Además dirige la Chiu Gallery en distintas ciudades y presidente de la Fundación Internacional EC por la Niñez Futuro. Pero pues hoy solamente no solamente vamos a conocer su arte o su formación, sino sus ventas internas, cómo se ha levantado, cómo decide, cómo convence, cómo vence.
¿Cómo vende, perdón? Desde el alma. Así que, sin más preámbulo, ponte cómodo, abre tu mente y prepárate para fortalecer tus engranajes internos. Esto es trato hecho, señores. Si te mueve, compártelo. Si te transforma, hazlo parte de tu vida. Demos la bienvenida a Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Rodolfo, qué gusto estar aquí con ustedes, contigo. Encantado de apadrinar el programa. Te Qué gusto agradezco me da ser infinitamente. parte de eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y pues va a estar muy padre porque pues es nuestro primer programa y creo que tú traes todo el perfil de nuestro buen padrino, ¿verdad? Muchas Entonces, gracias. Pues es que estás tomando los temas que son importantes para cualquier negocio, cualquier emprendedor, cualquier entusiasta, cualquier negocio. Digo, hablar de mercadotecnia, hablar de ventas, hablar yo digo que del compromiso que uno tiene que hacerse cuando dedicas o le quieres dedicar un tiempo específico a crecer. Por ahí empiezan las cosas. Aprender a vender, aprender a relacionarte, aprender a promoverte, bueno, es parte del negocio de la vida. Gajes del oficio, lo tienes que hacer segurísimo. sí, fíjate que sí, y creo que parte de lo importante es que nos platiques, que ahorita vamos a llevar un orden, y lo que le puede ayudar mucho a la gente es cómo ha sido pasando esos obstáculos que a veces son nuestros propios fantasmas, ¿no? Que nos llevan, pues a repente a tener altibajos emocionales y que dices tú, pues, ¿cómo te levantas, no? Y eso a veces nos sirve mucho reflejarnos en historias de otras personas que son exitosas y que le han batallado, ¿no? Entonces, pues por aquí, a ver qué nos puedes contar. Pues es Bueno, que, digo, todos traemos un camino diferente. Ahí es cuando... hay gente que batalla más que otros, ¿no? Me imagino que en su momento todos pensamos en triunfar, en tener un negocio exitoso, en tener un trabajo que nos lleve, nos motive, nos haga levantar todas las mañanas con ese mismo ánimo todos los días por 5, 10, 15, 20 años, llegar a tu oficina y decir, aquí sigo dándole, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos una vida diferente, una carrera diferente que seguir, y al final las metas, o como todos no sabemos, las metas nos corresponden a quienes avanzamos con el ánimo de llegar hasta el último momento, ¿no? Porque hay gente que se queda en el camino, porque hay gente que correcto. de verdad se rinde antes de llegar a la mitad, por muchas razones. Pero creo que lo que comentas, en mi caso, el poder sentir que he llegado a muchos, todavía no he llegado a la meta que quiero, pero he estado llegando paso a paso como esos pequeños maratones que vas haciendo, ¿sabes? Como medios maratones que vas haciendo todo el tiempo para llegar a una meta, para ir brincarte al siguiente, seguir ejercitando el alma, el cuerpo, para mantener todavía con ganas. Creo que en ese momento todavía sigo yo. Tengo 43 años, entonces todavía estoy en una carrera en la cual, gracias a Dios, también me ha tocado la oportunidad de conocer a muchísima gente, muchos mentores, muchas personas de las cuales le he aprendido a base de errores, a base de fracasos, a base de éxitos. Pero sabes que algo que me ha tocado mucho y me encanta es que he sido muy observador. He mantenido mucho el tiempo y me he dado el tiempo para poder observar esos detalles que a muchos nos ha pasado, el ver hacia dónde va una persona a la cual admiras o puedes admirar y te das cuenta uno de sus pequeños detalles, ¿no? Que a veces es tener un mal socio, a veces es tener o no estar con las amistades adecuadas, a veces es exactamente no estar donde debes de estar, ¿ok? Cuando el Oye, momento te da la oportunidad, aprovecharla. eres Y mercadólogo, eso ¿verdad? yo soy mercadólogo de carrera, así que me Mercadólogo toca de carrera. Oye, hacer una venta. pregunta. ¿Tú eres empresario, activista y artista? ¿Cuál te define más? ¿Cómo te presentas? Bueno, es que depende de dónde vaya. Depende de dónde vaya. Ahorita, Ese es el ahorita detalle. ¿quién eres? Ahorita soy. ¿Quién quieres que sea? ¿Cómo quieres que me presente? Te voy a hacer una Fíjate, primera pregunta. Mira, ahí te hago una pregunta. ¿Quién es dime. Enrique Chiu y qué lo mueve todos los días? Ok. Enrique Chu es un artista comprometido, así, ¿eh? Un artista comprometido con la vida.
que le Eres un encanta artista. el emprendimiento, que le encanta la parte empresarial, que es ambicioso de corazón y que tiene una idea vasta sobre el querer crear sueños que siempre tuvo desde pequeño y que al momento tiene la oportunidad de darse y los estoy aprovechando. Siempre he sido muy soñador, pero siempre me he dedicado a tratar de hacerlo realidad. El buscar las oportunidades para lograr. De pequeño quise ser artista, claro, pero para eso también era porque quería viajar, porque quería salir en la tele, porque quería conocer el mundo. Pero para hacer esas cosas necesitas dinero. Para hacer esas cosas necesitas trabajar. Pues Claro, claro que uno de mis sueños era tener el trabajo que siempre he querido y que a la fecha tengo. Es ser muy creativo, involucrarme con personas que me lleven a este momento. Entonces, ¿qué pasó? Que cambié el ámbito artístico, bohemio, como mucha gente lo tiene, y lo convertí en un proyecto cultural empresarial. Un proyecto cultural que no sea el que todo el artista desea más pintar y producir, sino el vender, el, el, el hacer que la parte cultural sea pues remunerada, sea de una manera conectada con gente, con empresarios, con gente de gobierno, con asociaciones civiles. Eh, tiene que ver con todo lo que uno desea, que en su momento lo busqué y que ahora lo trato de hacer realidad. Entonces, eso es lo que siempre he querido ser, es lo que soy. Me dedico al ámbito cultural empresarial, así le decimos, pero soy un artista que se dedica a emprender todos los sueños y hacerlos realidad. Entonces, fíjate, cualquier cosa que sea creativa, de ahí me enfoco. ya contestaste la pregunta. Tú te presentas como un artista apasionado por el emprendimiento, fíjate. Oye, todos tenemos cierta historia de vida, por supuesto, en nuestras carreras y a cada quien nos ha pasado ciertas cosas. Una pregunta es, ¿qué momento que tú recuerdes te marcó el antes y el después en tu carrera? Todos tenemos como de repente esa coyuntura donde dices, yo recuerdo que antes de este pedacito yo era otra persona o yo era otro emprendedor y esto me marcó. Puede haber varios, ¿no? Pues, pero una que nos quieras platicar como ejemplo de vida. Bueno, yo soy originario de Guadalajara. Yo crecí en una ciudad llena de cultura, folclore, música, llena de actividades culturales todos los días, ¿no? Entonces, para mí, crecer en una ciudad tan grande, una ciudad llena de movimiento, porque crecí en el centro de la ciudad, para mí era movimiento todos los días de los 10, 12 años, y a los 12 años empecé a trabajar. Entonces, para mí, el impacto de la responsabilidad de querer conseguir dinero para poderme comprar mis cosas de los 12 años, me llevó a ser, digo, a la fecha, quien soy, ¿no? Siempre estar buscando la manera de ser productivo, de estar trabajando y eso. Hasta los 17 años que acabé la preparatoria, cambió una parte de mi vida, porque uno de mis tíos que vivía en Los Ángeles me dice, vente a Estados Unidos, acá vas a poder hacer varias cosas, que te gusta lo del arte, lo de la comunicación, lo de los medios, aquí ven a estudiar y trabajar. Pues claro que eso fue como el primer impulso para poder decir, ok, voy solo, allá conecto con un mundo diferente y de alguna manera el poder estar en Los Ángeles y luego bajar a Long Beach, ese fue un cambio totalmente para mí. Diferente cultura, diferente lenguaje, la educación, el tema de conocer gente de otras ciudades. Claro que para mí cambió toda la perspectiva de cómo vivir, de cómo estar, de cómo realizarme, porque estoy hablando que era muy joven, tenía 17 años y de repente me voy a Estados Unidos, allá, eso es de los 18 hasta los 28, estoy en Estados Unidos, pues todo mi crecimiento de ver, de vivir, de estar en México, que para mí en ese momento era el crecer, toda una cosa. A los 20 años decido hacer un estudio de diseño con uno de mis tíos y luego de repente empiezo a trabajar en cosas más artísticas, en cosas de diseño, sigo estudiando, tenía 2 trabajos, estudiaba y tenía todavía 2 trabajos, uno en la tarde y uno en la noche. Entonces claro que era el emprender, el hacer, el crear desde muy chico. Como hasta los 21 años, 22 años, es que empecé a
enfocarme en hacer otro negocio más. Y lo que hice fue comprar una camioneta, una grúa, y enfocarme en lo que era la publicidad masiva, publicidad más grande, anuncios luminosos, hacer otras actividades, aprendí un poquito de electricidad, soldadura, empecé a hacer más trabajo, pero de lo que te quiero decir es de que nunca me ha gustado trabajar para nadie. Entonces tengo desde los 20 años con mi negocio. Tengo desde los 20 años con mi negocio, trabajando los 7 días de la semana, como me encanta, y empezar a hacer cosas que yo siempre quise hacer. Entonces, para mí el irme del país me ayudó a crecer, a ver la vida de una forma diferente, a ver la naturaleza con la que yo vivía en México y en Guadalajara, una ciudad que llena de movimiento y otras cosas. Claro que modifiqué todo eso y empecé a crecer, empecé a ver. Tuve muchos tropiezos, era muy joven, era latino, era hispano en Los Ángeles, no entraba en cualquier lugar, tenía que pagar impuestos, era extranjero, no podía pagar, no podía pagar mis impuestos como debería, era muy joven, inexperto, muchas cosas, pero quería hacer mi propio negocio por ver a tantas personas que podía hacer lo que lo podía lograr. Sí, he batallado mucho, batallé mucho más de joven. Pero nunca dejé de hacer lo que yo quería. Entonces, eso fue como el meollo de todo lo que me ha dado la fuerza para seguir haciendo lo que hago. Oye, una pregunta, nomás, por allá nuestro compañero Jorge se escucha el audio de la intro. ¿Tú lo escuchas, Enrique? Sí, claro. Como que nos desconcentra un poco. Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias, Jorge. Yo pensé que le estaba poniendo más emoción al video. Yo también. Dije, ahorita voy a empezar a hablar más fuerte, muy bien. Muy retador, muy retador. Oye, tengo una pregunta, porque dime. Somos mercadólogos, somos colegas en ese aspecto de carrera, entonces, tú estando en un mercado como Estados Unidos, digo, estabas joven, ¿no? Allá hiciste la carrera, me imagino. Sí. Y pues Estados Unidos es una industria publicitaria bastante grande e interesante, o sea, y esa está bien pagada, ¿no? Entonces tú dices que tenías un negocio de anuncios de publicidad. Publicidad masiva, digo, anuncios luminosos, etcétera. ¿En qué momento tú te haces artista, o sea, pintor, bueno, ¿no? Ahí te doy una cosa. Yo dibujo desde los 7 años. Okay. Cuando empiezo a trabajar en un periódico, a los 12 años que te digo que empecé a trabajar en el periódico, y todo lo que yo hacía en el periódico, desde trabajo de litografía y de textos y trabajo de metal y letras para el periódico y toda la cosa, todo eso es muy artístico. Ayudarles con los cartelones, que en aquel entonces eran los carteles para la lucha libre y para los toros, todo era muy artístico, pero era muy manual. Entonces para mí las manualidades o trabajo que hacía ahí era parte de lo que siempre me gustó, me atrajo. Entonces, mucho tiempo salió de eso. Para mí, el diseño gráfico, mucho antes que existiera el Photoshop 1, me tocó hacer diseño gráfico, que el diseño gráfico antes era a mano, hacer las credenciales, hacer los sellos de goma, hacer muchas cosas, todo eso era manual antes. Hacer las tarjetas se hacían con tipografía de metal para poder hacer las tarjetas de la presentación. O sea, el diseño gráfico sí era muy manual antes. Entonces en los 90s, entonces para mí el poder hacer ese tipo de trabajo que era muy artístico y era parte de mi trabajo, era como la conexión con lo que yo quería hacer como artista, porque yo desde los 7 o 8 años dije que quería ser artista, que quería viajar, que quería hacer otras cosas. Entonces me fui yendo de esa manera. En la preparatoria, en la semana cultural, me tocaba hacer algunos cartelones o pintar cosas. La gente decía, tú eres el que dibuja. Y yo, sí. Bueno, pues con marcadores, con pintura. Con uno de mis tíos le ayudaba, lo acompañaba a veces a hacer rótulos, y los rótulos eran de pincel con pintura de esmalte, porque no había vinil, recorte de vinil antes para poner en los carros, en los camiones. Todo era pintado a mano, la rotulación. Así es como empecé muchísimo a agarrar el pincel. Entonces, claro que todo se iba conectando con la publicidad y lo artístico. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos,
estoy en el colegio, empezó a estudiar y empezó a trabajar en las tardes y empecé a hacer cosas para sacar dinero, pero al mismo tiempo aprender un poquito de todo de lo que se iba conectando con lo que yo ya sabía de la parte artística. Y algo que considero mucho es que desde muy joven empezar a trabajar con ello me hizo muy espontáneo para hablar, para hacer, para actuar, para poder resolver muchas cosas que me llegaron en ese momento. Y para mí era muy importante el que todo fuera conectado con lo que yo hacía. Entonces, cuando hablamos de anuncios y publicidad, te estoy hablando de no nada más de la mercadotecnia y las ventas o la publicidad o ser una persona que hace venta de anuncios, sino el diseño gráfico, la instalación, la intervención, la manufacturación, todo eso es arte. Todo El eso es armado. arte y todo es manual. Entonces, todo lo que era artístico y cuando la gente a la fecha me contrata o me hablan para hacer stands, que me hablan para hacer anuncios, fachadas, restaurantes, decoración de interiores, para restaurantes, para casas, toda esa parte es trabajo, es profesional, es diseño, es arte, es un trabajo de interacción con la persona, con sus gustos, con su imagen, con su gestión, con su investigación, todo lo que traen ellos, con lo artístico que uno trae por dentro. Y eso es lo que Claro. vendo. Realmente lo que te das cuenta cuando hablamos de relacionarte con alguien, le estás ofreciendo un tema de una gestión de interacción que lo que a ti te gusta, lo que tú puedo dar, lo que tú puedo ofrecer, el tema de vender arte, que una vez te lo comenté, para mucha gente es súper difícil vender arte porque la gente no lo ve como una necesidad, eso es lo que yo promuevo, que el Claro. arte es una necesidad. Es como interactuar con tu alma, con tu espíritu, con tu imagen, con tu gusto, con tus sentimientos, con tus emociones. Eso es lo que necesitas. Entonces, al final de cuentas, todo es arte envuelto en la venta, en la promoción, en el gusto, en la imagen, en esa parte. Entonces, cuando me comentas que cómo empezó lo del arte, desde ese empezó, Desde pero chiquito. nunca lo dejé. Simplemente lo profesionalicé y lo hice algo más de necesidad, como la imagen, como el anuncio, como el diseño gráfico, como la decoración de interiores, como tener algo en la fachada de tu casa, en la fachada de tu negocio. Entonces, simplemente artísticamente lo profesionalicé para poderlo vender de una forma más común, Lo que la gente adaptaste lo al viera. mercado. Ok. Sí, Muchas gracias. Oye, mira, como nosotros, digo, en el tema de la metodología del ciclo de engranaje, quería platicar un poco más de ti. Comentaste algo sobre la cultura ya y a lo que te fuiste enfrentando. Si nos puedes platicar algún reto, no sé, mencionaste la palabra rechazo, no sé si la escuché bien o mal hace ratito, sí, claro. pero ¿cuál ha sido un reto para ti mental o puede ser un reto emocional? Inclusive puede ser ese mismo rechazo al que tú te enfrentaste y cómo lo hiciste para sobrepasarlo, ¿no? Para superarlo, perdón. Bueno, yo digo que como todos, cuando la gente escucha algo como un rechazo, como algo de no te toca, y desde pequeño, porque a mí desde pequeño también me tocó que me dijeran, ¿por qué artista? De artista no se vive. Y esto es hablando de muy joven, que me dijeran de artista, de artista que no se gana. Y para mí el tema del orgullo, que creo que ha sido como una parte fundamental para mi crecimiento, ha sido mucho el orgullo y el sentirme que sí puedo lograrlo. Desde muy chico lo hice y lo mantuve de esa manera. Cuando te dije ahorita de vivir en Estados Unidos y que por ser latino, por ser hispano, por ser migrante, por ser extranjero, no poder recibir a lo mejor apoyos o apertura en algunos espacios, o que algunos de mis clientes, por más que hayan visto el negocio de los anuncios y de repente me vieron y dijeron, no, con latinos no hacemos negocios, muchas gracias, y a la vuelta llámanos, ¿no? A que sigue. Claro que me tocó muchísimas veces ver esa parte. ¿Cómo lo hice? Fue en su momento, creo que vas creciendo y emocionalmente va cambiando tu forma de interactuar contigo mismo. Entonces, para mí era el poder decir, ok, esta vez no, pero lo voy a volver a lograr. Ya estoy en Estados Unidos, ya vine, no me puedo echar para atrás. Creo que el orgullo fue una de las razones por las cuales me mantuve y sigo manteniendo la fuerza y la forma en la que trabajo. Pero creo que para mí cuando comentas de qué bloques, claro, hubo momentos en los que sí no salía al trabajo
hubo momentos que yo tenía 5 trabajadores, las camionetas, tenemos que conseguir más trabajo todo el tiempo, tuvimos que despedir a 2 chavos porque ya no teníamos lo suficiente. De repente son negocios que suben y bajan, y cuando es un negocio que no es una compañía grande, que es un negocio más pequeño, estás a merced de muchos clientes, de que lleguen, te paguen, tardan en pagarte, hacer facturaciones, y así también me tocó hacer en Estados Unidos. Entonces, claro que en su momento sí hubo muchas fallas, el neón nos fallaba, de repente varios de los trabajadores tenían que irse porque no había suficiente trabajo, y luego volverlos a tratar de incorporarlos otra vez al negocio. Entonces sí falló muchísimo. En algún momento tuve, después de casi, ¿qué te voy a decir? 9 años, perder pues la gente, el personal, un accidente con uno de los anuncios, que tuvimos que pagar una demanda porque se cayó un letrero arriba de un carro. Y allá son las demandas de $150,000, $250,000, no como aquí que compras el carro y vámonos, no, ya son de otra manera. Entonces, Wow. un trámite fuerte. Entonces, claro que sí nos toca a veces pues solventar este tipo de actividades, y a veces tienes que dar de aval una casa, como lo hicimos nosotros, para poder solventar ese tipo de demandas. Entonces, claro que sí, nos ha tocado muchísimo trabajo, el poder crear de que este proyecto siga manteniéndose, ¿no? Entonces, si me comentas, han sido errores, fallas, que uno no las ve venir, como cualquier negocio, pero en su momento, claro que hicimos, y lo comenté, de los pocos que me ha tocado en 20 años, todavía me tocó rozar lo que fue el sueño americano. Me tocó todavía ser parte de ese momento en el que no se pagaba tanta renta, en el que todavía estaba bien pagadas las horas, en el que podíamos meter overtime o tiempo extra, y te llegaban los cheques a la semana de $2,500 por Dale. semana. Entonces, estás hablando que pagabas tú, no sé, $1,600 de renta al mes. Ahorita es en una casa que yo pagaba $1,600 al mes, ahorita pagas casi $3,500, $4,000 de renta al mes. Y sigues Okay. ganando los mismos $2,500 al mes. Entonces, digo, perdón, a la semana. Entonces, claro que sí, creció muchísimo, se hizo muy grande, pero bueno, en su momento creo que todavía alcancé a ser parte de ese sueño americano, a poder conseguir, bueno, la forma de trabajar, la forma de conocer en Estados Unidos, cómo se trabaja, cómo se pagan impuestos, cómo se vive, cómo se tiene que explotar cada una de las habilidades que uno tiene. Y es más acelerado allá que aquí, ¿no? Bueno, yo aquí vivo bien acelerado, Oye, Enrique, pero, pero es costumbre eso, ¿eh? Ya es una rutina que ya traigo más de 20 años como rutina, en la que vivo de una forma en la que ahora todo me apasiona, todo me emociona. Y creo que una de tus preguntas cuando iniciamos la entrevista me dijiste qué era lo que me emocionaba a mí cada mañana. Y cada mañana, así desde hace ya más de 20 años, es porque conozco diferentes cosas todos los días. Todos los días conozco una persona diferente, todos los días trato con alguien, todos los días convivo con alguien diferente desde hace 20 años, y conecto y colecto amistades, negocios, clientes, teléfonos. Todos los días consigo un teléfono nuevo cada día de hace 20 años. Entonces tengo una agenda grandísima de contactos, y creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo a seguir haciendo lo que hago, pues. qué Eso es bueno. emoción todos los días. Y a lo mejor tiene mucho que ver con mi siguiente pregunta. ¿Qué hábitos o pensamientos tú, qué acostumbras a hacer para mantenerte enfocado, así como lo platicas, pero que en ocasiones sientes que no avanzas? O a lo mejor Híjole. ya no te pasa, ¿no? Pero lo que pasa es que encontré la forma, antes te pasaba mucho, trataba yo de enfocarme en los proyectos. Uno, acuérdate que el primer trabajo del vendedor siempre es estar buscando clientes. La Claro. manera importante es cómo gestionas los tiempos, cómo planificas, cómo haces estrategias, cómo trabajas para hacer un estudio de mercado, hacia dónde va dirigido. Entonces, cuando estás enfocado en un solo negocio, cuando tienes un solo trabajo, bueno, pues ya sabes, es esa parte. Pero cuando tienes de hace, ¿qué te voy a decir? 20 años que empecé a abrir galerías de arte,
que empecé a trabajar con la agencia de publicidad, que de repente tienes 4 o 5 trabajadores. Entonces, te empiezas a enfocar en 3 rentas: estudio, taller, galería y casa. Te empiezas a enfocar en los pagos: trabajadores, servicios, casa o pareja, bueno, entonces, claro que el desenfoque ahí te empieza a fallar a veces. Por eso es que muchos de los negocios siempre necesitan pues tener su propio contador, su persona que administra, su coordinador, su supervisor y administración y toda la cosa, ¿no? En mi caso, empecé yo primero a batallar mucho con cómo yo planificaba mis horas del día, porque la verdad es que se me hacía muy complicado. Y hace, ¿qué te voy a decir? 17 años aproximadamente, lo que hice fue empezar a recortar. En la mañana me levanto todos los días a las 7 de la mañana. 7:30 me levanto y trabajo las primeras 2 horas en contestar mensajes, trabajar, buscar clientes rápidos que ya me contestaron del día anterior o de esa semana. Después de ahí, lo que hago es desayunar rico, sabroso. Creo que para mí el desayuno es como lo que me alimenta, no nada más el cuerpo, pero me hace sentir que gracias a todo lo que hago es que puedo comer así de bien y así de rico. Entonces me encanta cocinar, me encanta enfocarme. Es un momento de separación del momento para poderme cocinar, me encanta en las mañanas. Y luego enfocarme en el taller, en los trabajadores, en las cosas que tengo que hacer. Para mí era como buscarle tiempos, y se lo empecé a pasar a mis trabajadores, diciéndoles: date 2 horas de esto, date 2 horas de aquí, 2 horas de acá, 2 horas ahí. Si haces redes sociales, 1 hora exactamente para hacer redes sociales, enfócate en un horario. Hay varios horarios para poder trabajar en redes sociales. Los que trabajan conmigo en la agencia, a las 10 de la mañana, a las 6, de 6 a 7 de la noche, y si quieres a medianoche, que la mayoría de gente no duerme, a las 12 de la noche la gente está en las redes sociales. Pero ese momento es para poder aventar redes sociales, o para hacer esto, o hacer aquello. O sea, empecé a buscar la manera de poder administrar y hacerlo como una estrategia diaria, planificando las horas de mi día, y de poder enfocar en su momento en cada proyecto que estaba haciendo. Entonces, lo empecé a hacer de esa manera, empecé a hacerlo como una rutina. Me duermo todos los días entre 1 y 2 de la mañana. Tengo más de 15 años durmiendo nada más 5 horas al día. Y te digo, me levanto con ganas de seguirle. O sea, mi vida es muy emocionante. Me levanto con ganas de seguirle. Entonces, trato de acomodar eso con mis días. Pero el enfoque para mí es primero el buscar en lo que es prioridad. Y me enfoco mucho en la gente que me habla de inicio, en la forma en la que ellos pueden pagar. Para mí es un enfoque muy, muy rápido, porque hay personas que me dicen: oye, hay que hacer un proyecto, ¿qué te parece si nos juntamos? Les mando un mensaje, les pregunto de qué se trata, si va a haber fondos, si no hay fondos, si no, los mando a la fila. Okay. Y sale una persona, me enfoco en los negocios primeros que van a ser más productivos, que nos pueden dar ganancia, que nos pueden dar volumen, que nos pueden dar calidad, que nos pueden dar trabajo, que le van a dar trabajo a mi personal, a la gente con la que colaboro o que trabaja conmigo. O sea, que realmente sí haya algo de producción. Esos son los que le doy prioridad. Y me enfoco en esos. Ok, entonces tú con enfoque y organización es como tú vas avanzando, y digo, traes mucha pasión adentro, eso es bueno, ¿no? Ah, no, sí, claro. ¿Cuánta gente tienes trabajando contigo? Depende mucho de los proyectos que agarro. Normalmente tengo gente que está todos los días en recepción, o sea, en las galerías. Ahorita tenemos varias galerías y tenemos alguien que trabaja ahí de planta, tenemos un diseñador, tengo lo de los restaurantes, pues bueno, tengo los chefs, tengo la gente que trabaja allá. Dentro del taller tengo 2 personas trabajando de planta, que trabajan sus 8 horas diarias, y cuando tenemos proyectos más grandes, pues bueno, se habitan hasta 11 a 12 horas por día. Pero realmente trabajamos los 7 días de la semana. Oye, Enrique, y bueno, para conocer un poco de lo que tú haces, digo, cómo operas más que nada, ¿no? O sea, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo le haces tú para, si fuera el arte, para crear arte, en qué tipo de cliente te enfocas, o tú vas haciendo en base a la demanda? Sí, cuando tú organizas tus tiempos y perfilas tus clientes, digo, piensas en tu producto, en tu servicio, en tu arte que tú vendes. Entonces, ¿cómo lo va tu producción? ¿Cómo funciona? ¿En base a la demanda del cliente o en base a lo que tú ofreces? ¿Cómo funciona? Nosotros maquilamos, primero para empezar, nosotros maquilamos desde cero
todo el producto, desde hacer los bastidores, hacer los lienzos, hacer todo el trabajo del material. No compramos lienzos, los hacemos nosotros. El enmarcado, el poner vidrio, todo eso lo hacemos nosotros también desde el taller. El trabajo de pintura, en caso que sea maquilado, si alguien me pide 40 piezas, 50 piezas, 8 reconocimientos, bueno, yo hago la primera, armamos y en el taller se producen los demás. Entonces, todo se va haciendo conforme el proyecto va llegando. Pero algo que es bien importante, para yo llegar a ese momento en el que estoy ahorita, en el que la gente me habla, la gente me consume, la gente me busca, hice un tema de, bueno, como siempre estudio mercado, pero de proyección, de publicidad, de promoción. Artista que no se ve, no se escucha, no se vende. Es súper importante, no importa qué género seas, si no te escuchas, si no te ves, no te vendes. Entonces, por muchos años he estado promocionando mucho mi nombre, he estado promocionando mucho las galerías, en festivales, en eventos, con lonas, con espectaculares, entre amigos, en redes sociales, mandando correos masivos, haciendo páginas en Facebook, conectando con muchas personas para que escuchen mi nombre y lo ven. Mucha gente no me conoce en persona, pero cuando escuchan Enrique Chiu en Guadalajara, en Ciudad de México, aquí en Baja California, en San Diego, en Los Ángeles, ya saben que es un artista que vende, que hace algo de arte, o que es muralista. Entonces la gente conecta, ve, ya revisa, ve mi catálogo, todo el tiempo estoy y mantengo mucho las redes sociales muy activas para que la gente esté viendo lo que hacemos a diario. Tenemos a veces a 3, 4 eventos por día, reuniones, convenios, pláticas con algunas personalidades, con escuelas, con artistas, con otras personas, y hacemos exposiciones una vez o 2 veces por mes. Entonces, claro que hay mucha actividad de medios de comunicación, redes, prensa y otras actividades que hacemos. Entonces, eso es lo que me enfoco mucho para que la gente me escuche. Eso es lo que provoca que la mayoría de la gente quiera buscarme. Realmente la mayoría de las personas, el tema de buscar, de buscar contenido, no nada más crearlo, sino buscar contenido, es a base de todo lo que todo mundo comparte, todo mundo ve, todo mundo escucha, recomendaciones, y eso es lo que hacemos a diario. La mayoría de la gente que me dice que cómo le hago para agarrar clientes ahorita es por puras recomendaciones, puras recomendaciones. Y ya la gente ya escucha mi nombre y dice, ah, tú eres el muralista, ¿no? O el artista. O bueno, o en su caso, ahorita que el colegio que me ha servido, todos somos amigos de hace muchos años, pero hacer la toma de protesta, invitar a varias amistades, amigos, específicamente o estratégicamente traer a los que queríamos invitar, sirvió para poder hacer otro círculo, otra burbuja, otro grupo de amistades que nos buscaran ahora como para hacer convenios, para hablar sobre relaciones públicas, para hablar sobre ese tipo de mercadeo, para hablar todo el tipo de publicidad y otras actividades. Pero bueno, ese ya es otro grupo que al mismo tiempo ya son conocidos y conocen al artista, pero es por lo que han escuchado. Entonces, al final de cuentas, así es como me ha funcionado a mí para poder yo hacer lo que hago ahora. ¿Cómo lo trabajamos? Pues a base de proyectos. La mayoría de la gente que me conoce o que me ha visto es muy seguro que cuando me contrates a mí, el trabajo va a ser completamente seguro, al 100%, tiene que salir, o sea, con la seguridad de que el trabajo lo vas a tener sí o sí. Eso es lo como ahora la gente me conoce y me reconoce. Okay. Porque conmigo no puede haber pierde. No es un negocio que te puede quedar mal. No es una persona que se va a poder esconder de ti o del teléfono cuando mi teléfono es público, cuando mis lugares son públicos. Cuando tienes mis redes sociales. Claro, tienes mis redes sociales y ya sabes dónde va a estar el... Sí, claro. Pues digo, tienes a mis redes sociales y ya sabes dónde voy a estar el sábado, dónde voy a estar el viernes, y dónde estar el lunes. Tú ya sabes dónde voy a estar yo. Bueno, entonces a mis redes sociales. Entonces, claro, no podemos fallar. Es un tema de responsabilidad. Ya. Oye, Enrique, ¿tienes alguna forma? Es que haces un chorro de cosas, pues entonces, como siempre estás del es una pregunta muy objetiva que te voy a hacer. O sea, ¿tienes alguna forma de medir el impacto de tu trabajo? Digo, más allá de que tengas likes o visibilidad, o no sé si lo midas en ingresos que tú tengas, o cómo tú dices, Enrique está progresando, por clientes, ¿cómo lo mides? Te voy a dar 2 puntos así fácil que a veces la gente contamos, la parte económica y la parte de trabajo o proyección.
El trabajo proyección es cuando te das cuenta que la gente te manda mensajes o correos para exponer desde Berlín, desde Egipto, Guatemala, que te invitan de Argentina, que te invitan de Colombia, que tenemos agendados ahorita, de aquí a abril del próximo año tenemos 4 países y 6 estados de la República. O sea, Wow. como proyección, a diferencia del tema del arte y de poder hablar, dar una conferencia, presentar mi documental, con mi documental de Un Mundo Sin Muros, ahorita exactamente hoy se está presentando en el Festival de Cine perdón, en la Cineteca Mexiquense. Ahorita está mi documental presentándose. Y ¿Cómo se llama? Un Mundo Sin Muros. Un mundo sin. Produjo un documental con el cineasta Alejandro Argüelles y lo tengo dentro de varios festivales con la Unión de Festivales de Cine de México. Entonces, es eso. Y el fin de semana, el próximo fin de semana, el 24, se presenta en el Festival de Cine de Teotihuacán, en Ciudad de México, mi Wow. documental. Entonces, cuando hablas sobre proyección, claro, hay muchísima gente que me conoce en muchos estados, otros países, embajadores, personas del arte, de la cultura, algunos empresarios que me escuchan en Mérida, en Oaxaca, en Chiapas, en Ciudad de México, en Guadalajara, con los que he trabajado o les he vendido obra. Hasta ahí empieza, o desde ahí estamos hablando que ahí abarca mi forma de hacer negocio o trabajar. La Ok. otra, cuando hablas en la parte económica, lo tratamos como si fueran los picapiedra, para decir una cosa. Cuando tú me dices, oye, ¿cuánto vale ese carro? Y yo te digo, 3 pinturas. Lo mío es en pintura. ¿Sí te explico? Ah, Sí. bueno, entonces, oye, ¿cuánto vas a pagar de renta? Digo, tengo que vender 4 pinturas al mes, Ok. ¿sabes? Entonces, ya sabes cuánto va calculado, cuánto resulta, cuánto tienes, cuánto necesitas y lo que tienes que hacer. Entonces, para la magnitud de mucha gente, yo conozco empresarios que dicen, oye, ¿cuánto sale eso? Ay, tengo que trabajar este mes vendiendo 100 camisas, ¿sabes? Bueno, así lo hacemos. ¿Cómo conseguí el carro? 2 murales. Así sencillo. Ok. Entonces, medimos la magnitud de muchas formas y económicamente cuando alguien me habla y me dice, cuesta tanto, yo estoy pensando cuántas pinturas puedo vender o tengo que vender esta semana. Todo lo que tú tienes que hacer. Entonces, funciona y te vas a la básica, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde es la magnitud de la promoción, del conocimiento, que la gente conozca, económicamente también. Lo movemos de esa manera. Soy medio extraño, pero nos No, funciona muy bien. pero muy lógico, porque al final de cuentas tienes bien visualizado cómo medirlo digo, en proyección, de aquí hasta el año que entra tienes ocupado, entonces no se Tenemos puede hasta decir abril del próximo año. el próximo año pues ir viendo en cuántas pinturas tienes que convertir lo que vas adquiriendo, pues eso también. Muy bien, por ese lado, felicidades. Oye, y el tema, ¿qué me puedes platicar del mural de la hermandad? No sé cómo dice, Bueno, el cómo fue proyecto que del lo mural, lograste hacer? Pues, ¿cómo fue que lo lograste hacer? O platica un poquito de eso. bueno, el proyecto del mural de la hermandad fue algo como muy personal. El comentarte al principio de que viví en Estados Unidos, el que trabajé como migrante, como hispano en Estados Unidos, trabajando en varias cosas, me di cuenta de la forma en la que realmente un latino a veces pasa. La aceptación, el trabajo, el ser migrante, el poder querer y el soñar, como lo digo ahora, el sueño americano, ¿no? Que creo que fui de los últimos que rozaron todavía cosas productivas de ese sueño que ahora ya es un mito. Y el venir hace 17 años a Tijuana, empezar a trabajar en el gobierno, empezar a trabajar, porque cuando vine a Tijuana empecé a trabajar en el ayuntamiento como coordinador de galerías del municipio. Y Ok. para mí era como muy importante el poder hacer cosas en Tijuana y de alguna manera irme de aquí. Pero algo pasó y con mucha gente dice, no, que tomé agua de la presa, por eso me quedé. Pero, pero creo que la ciudad me abrió las puertas de una forma muy bonita. La ciudad me mostró algo que mucha gente nos hace falta ver. Vivir en una frontera donde suceden muchas cosas, donde está llena de gente como yo, migrantes que venimos a trabajar, gente que viene a usar Tijuana como trampolín, gente que viene a usar Tijuana para trabajar, gente que realmente viene y se usa aquí, ¿no? Creo que me pasó a mí ese momento y en ese momento decidí empecé a hacer actividades aquí en Tijuana y de repente se empezaron a pasar los años, 2, 3, 4 años, 5 años, y me di cuenta que Tijuana me estaba dando más y más y más, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer más cosas. Y en su momento, como idea loca, dije, voy a hacer algo
que sea emocionante pintar un mural grande con varios amigos, grandísimo, para dejar un muralote tremendo y dejar algo histórico aquí en la ciudad, ¿no? Con mi nombre. De repente un amigo de una asociación que trabaja para migrantes y que lleva agua a los desiertos, me dice, ¿por qué no pintas sobre el muro fronterizo? Nadie lo pinta, está todo oxidado. Entonces se me ocurre ir a playas y decir que quería pintar el muro. De repente la gente dice que sí, la gente decía que sí, pero nadie ponía, no hay patrocinadores de pintura. Entonces decidí yo gastar 20 minutos que tenía, comprar algo de material, hacer una convocatoria, invitar a la gente. De repente una estación de tele de San Diego Latina me empieza a hablar y me dice que es una entrevista. Y es una entrevista que se hace viral y la gente empieza le empieza a llamar la atención. Entonces, el primer día, pues yo estaba emocionado por ir a pintar el 1 de diciembre de 2016. Y para mí la idea, pues era en algún momento, pues pintar los lados del muro, pasando la brocha, los pinceles entre el muro, poder hacer esa interacción de los dos lados de la frontera para que fuera todavía más simbólico, histórico el momento. Pero no, pues no pasó de esa manera. La verdad es de que me dio permiso de pintar el muro de Estados Unidos, pero solamente del lado de México. Y para mí, en su momento lo pensé y luego lo razoné y dije, es el lado que realmente se necesita pintar, del lado donde todo el mundo voltea, todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo lo siente. Del lado de Estados Unidos, ¿no? Del lado de Estados Unidos está totalmente oxidado y luego todavía hay 20 metros de soledad y donde pasan las patrullas y luego todavía hay otro muro. Entonces, de repente todo se cambió y en su momento cuando lo estaba pensando, el hacer era nada más el crear algo diferente con la comunidad, con los niños, con las asociaciones civiles. De repente el primer día había 5 personas, el segundo día había 50, el tercer día había casi 100 personas. Al cuarto día, el 4 de diciembre, ya había como 200 personas. Yo estaba vuelto loco porque no tenía ni brochas ni rodillos para poder compartirlas y la gente empezó a sumar, la comunidad llevaron aguas, pinturas, nos llevaron comida, la gente se fue sumando y yo decidí pintar ahí sábado y domingo por 16 meses. Empecé a pintar el muro, gestionando con fondos, con proyectos, con lo mío, con mi dinero, el material, la gente se iba sumando, la gente se llegaba con pintura, con broches, con rodillos, luego nos dejaban y nosotros ahí le seguíamos hasta que se desgastaba la brocha, pero hicimos algo muy, yo digo que muy hermoso y algo que me cambió la vida totalmente, ese proyecto, porque nunca lo pensé que esa bola de nieve iba a crecer tanto y en el cual en los primeros 3 años hizo un registro fotográfico de más de 3.700 personas que fueron a pintar todas partes del mundo, muchos medios de comunicación, documentaristas, porque salieron documentales de Nat Geo, National Geographic, el BBC de Londres, New York Times, de repente ya estaban muchas noticias a nivel mundial, creció tanto que bueno, se me salió de las manos. De repente seguíamos pintando, fue en el 2019 y todavía seguíamos dándole y de repente me invitan a ser parte del billete de Lotería Nacional, me invitan a ser parte de los libros de educación del país, de la Secretaría de Educación Pública, los libros de cívica y ética, tercero de primaria y tercero de secundaria, ahora ya estamos en los libros de educación. De repente me invitan a ser parte de tesis de la UNAM, tesis de universidades de Lyon, Francia, en Ontario, en Canadá. Me invitan a participar en otras actividades, a hacer exposiciones, a hacer los eventos que traía con la migración. Hago mi propio documental, lo presentamos en ya 17 países. Hemos trabajado con las embajadas, me empezaron a entregar reconocimientos, premios sobre el tema de la filantropía, la parte social, el apoyo a las comunidades por medio del arte. De repente empezamos a viajar muchísimo, a trabajar, a conferencias, charlas sobre migración. De repente esto se envuelve tanto y ahorita ya tenemos 7 años. A la fecha seguimos todavía a pintar, a hacer algo simbólico, pero creo que logró en su momento ese sueño de muchas personas o de muchos artistas o de algunos personajes que en su momento quieren hacer proyectos que impacten a la comunidad, que te hagan soñar, que te hagan mostrar que el arte sí puede cambiar la idea, la forma de muchas personas. Y para mí pues fue como, aparte de ser el proyecto que digo que cambió mi vida, pues bueno, me dio la forma de entender, de razonar, de perfeccionar un poco más
la forma de concientizar a la gente por medio del arte. Y pues bueno, se logró muchas cosas. Ahorita ya tenemos un registro fotográfico de más de 7,500 personas. Wow. Y bueno, tantos proyectos, tantas cosas que se fueron dando, etiquetas, diseños, proyectos, con muchísima gente a nivel nacional y fuera del país. Qué interesante, muchas felicidades por esa obra. Oye, y como dice, el hombre debe hacer 3 cosas en la vida. 1, tener un hijo. 2, plantar un árbol. Y 3, escribir un libro. Pero tú ya hiciste un mural, canijo, entonces ya le No, agregaste. y las 3 cosas también. ¿Ya tienes el libro también? Sí. Ok, felicidades. Felicidades. Oye, otra preguntita ahora ya nada más sobre relaciones públicas, lo que estás ahorita de presidente. Digo, en mi experiencia como mercadólogo, y créeme que yo tenemos 12 años con agencia de marketing, y pues Okay. nos hemos movido en toda pues en el país, ¿no? Y pues estamos estudiando constantemente. A mi ver, todavía como que las relaciones públicas en México no están bien afianzadas en cuanto a cómo se deben de llevar. En Estados Unidos me queda claro que hay cada artista, cada empresario tiene su RP en su momento y sabe manejar la industria. Entonces, aquí, ¿cómo ves tú o en qué nivel no ves? El otro día te voy a platicar, el otro día me tocó trabajar con una empresa que se dedica al galvanizado. Me tocó darles un entrenamiento y haz de cuenta que hay unos datos donde el galvanizado en México en la industria está en un 4% de uso y en Estados Unidos está en un 40%. Entonces hay una distancia abismal. Es Totalmente. una pregunta similar para ti. ¿Cómo ves las relaciones públicas? Pues ahora sí que, primero en Tijuana, ¿cómo las ves? Y cómo crees que la ve la demás gente, ¿no? O sea, ¿cómo se piensa mover el colegio? Bueno, el detalle aquí es, y lo hablamos también al principio, depende de quién lo haga, quién lo necesite, quién lo vea, quién lo venda, ¿no? Cuando hablas de galvanizado, pues me imagino de materiales. Sí, 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 es de Entonces, la industria, ¿no? claro, Galvanizado de la industria. claro, entonces cuando hablamos de relaciones públicas, todo tiene un protocolo, todo tiene una ley, una forma, desde la importancia del CEO, quién lo dirige, quién lo trabaja. Y es más, hablando de las personas que se dedican a relaciones públicas, ellos tienen que saber o con quién van a trabajarle, quién realmente necesita un relacionista público. No todos se enfocan en hacer relaciones públicas correctas, con el protocolo, con su forma de gestionar medios, con su forma de hacer estrategias, porque no todos los negocios van a entenderlo o van a atenderlo Ese es mi... para ver. Creo que algo que ha sido muy importante es, ¿quién necesita relaciones públicas? Gente de gobierno necesita un relacionista público, alguien que le maneje la imagen, alguien que le haga su ruta de medios, quien le maneje sus medios de comunicación, que le maneje con quién se junta, su agenda. O sea, estás hablando de un relacionista público como con 7, 8, 9 personas a su cargo para poder trabajar para una sola persona. Así de sencillo. Un presidente municipal, un gobernador, bla, bla, bla. Cuando hablamos de estrategias para una persona que es un empresario, entonces claro que necesita también que el relacionista público tenga conocimiento del proyecto, del trabajo del cliente, del CEO, de la compañía, de la empresa, porque les falla, no es lo mismo hacer un protocolo de un evento, de un festival, de una fiesta, o hacer un relacionamiento público con protocolo de un empresario, de un gobernador, de un alcalde, de un príncipe de Dubái. Claro que falla muchísimo. Y cuando hablamos de estrategias, es más, los lugares, lo platicamos otro día con el colegio, en la mesa directiva, falla mucho en las ciudades a las que vayas porque no hay protocolos, no hay galas, no hay formas de trabajo, no hay ¿cómo le llaman? Estrategia de venta, de posición de la persona, del lugar, del espacio. Creo que ahí es donde falla. Y no cualquiera hace relaciones públicas, no cualquiera hace relaciones públicas profesionalmente. En orden, sí. Claro, como debe de ser. Entonces creo que ahí es donde falla. Y digo, cuando me preguntas cómo está Tijuana, bueno, en Tijuana hay mucho relacionista público, pero siempre somos los mismos y siempre trabajamos con las personas y siempre hacemos en el mismo círculo las mismas actividades. Entonces, Sí. claro que un relacionista público lo que hace, y por eso me encanta hacer lo que hago, es que siempre estoy fuera de la ciudad
haciendo negocios con otras ciudades, con otros estados, con otros lugares, cosa que muchos relaciones públicos no hacen, que ahí es donde realmente se enfoca el conocimiento o reconocimiento de los lugares donde tienes que enfocarte fuera para hacer otro tipo de negocios o traer otro tipo de negocios a la ciudad. Pero Sí. bueno, ese es un tema. Y lo que comentas de poder trabajar o cómo lo veo, bueno, en Estados Unidos es un estudio de relaciones públicos, te obligan, te enseñan, te enfocan, te adiestran a hacer, a crear un protocolo original para la persona a la cual estás trabajando. No es Sí. un libro, no es un manual público, una guía específicamente elaborada para tal persona que tienes que hacerlo al pie y la letra como es. Entonces, claro que sí se tiene que trabajar mucho en las relaciones públicas y cómo hacer sus estrategias, sus metas, su procedimiento y sus protocolos de cada persona a la cual le trabajas. Edward Bernays, ¿te ha tocado escucharlo? Sí. Edward Bernays, sí, él es de los que han escrito mucho sobre relaciones públicas, ¿no? Él es una de las personas que antes en Estados Unidos se prohibía fumar o se veía muy mal que las mujeres fumaran. Entonces, alguna vez alguna compañía de tabacos le pidió una estrategia para poder tumbar ese tabú. Entonces, resulta que hizo una estrategia que en un desfile, en cierto desfile, me imagino que es el del 4 de julio, hizo que varias mujeres desfilaran y hicieron una comparación con la Estatua de la Libertad. Entonces, en cierto momento, todas levantaron el cigarro y a partir de ese momento se empezó a permitir que las mujeres fumaran. Entonces, se Ok. empezó a ver bien. Fue una estrategia muy, 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 muy conocida por ahí. En YouTube la puedes encontrar. Pero bueno, Bueno, y es que gracias. también hubo una temporada en la que sí, en Estados Unidos fumaba muchísimo, de todo, ¿no? De los 40, 50, en los 60 todavía, creo que hasta el 70 y tantos, la gente fumaba como si no en oficinas, en lugares, en muchos espacios así, públicamente, o Sí, en interiores la gente fumaba como si nada, la secretaria fumaba, el jefe fumaba, todo el mundo fumaba, las oficinas todo el mundo podía fumar en aquel entonces, ¿no? También le dieron mucha apertura al tema. ¿Cómo le haces para tener energía todo el día, Enrique? ¿Qué Te hábitos digo que tienes? yo vivo de emociones, para mí el conectar, el hacer, eh, digo, relaciones públicas, ¿no? Pero el hacer este tipo de actividades para mí me emociona mucho. Mantenerme siempre activo es una de las razones por las cuales creo yo que es lo que me motiva a seguir haciendo, a conectar con la gente, a seguir trabajando. Ahorita cuelgo contigo y me pongo a trabajar en unos correos que tengo que mandar para unos artistas y a las 9, 10 de la noche se me ocurre pintar. Entonces me pongo a pintar una pieza, la acabo a las 12, 1 de la mañana, me arreglo y me voy a dormir un rato. Entonces, claro que es muy emocionante. Mañana tenemos, mañana soy juez del CIMA Tank, ahí como el Shark Tank, pero de universitario. Mañana soy juez. Luego después de ahí tengo una reunión con el colegio de poblacionistas, con una compañía de amigos de aquí de Tijuana. Y luego en la tarde salgo fuera. Entonces, así Te está todo mantienes el día. activo. Entonces, es muy emocionante la vida con la cual trabajo. La Y adrenalina, adrenalina te mantiene activo, te sí, mantiene claro, y despierto. te digo Eso una es. cosa, no tomo café, no tomo bebidas energéticas, no hago ningún tipo de cosas que alteren mi organismo o mis nervios, no lo hago. Entonces, es emoción totalmente. Para mí, yo estaba esperando esta entrevista de hace unas semanas, platicando, y decía, ya quiero que sea jueves, ya quiero platicar con Rodolfo, ya quiero que surja esto, quiero platicar con él. Eso Gracias. es de todos los días para mí, entonces me funciona porque le das una apertura a la forma de trabajar con la gente, pero la otra cosa es como la esperanza, la fe, las emociones, las ganas de hacer, de soñar, es lo que te decía al principio. Para mí funciona de muchas formas, siempre estoy esperando la manera de ganar. Si voy a arriesgarme a ganar, si voy a hacer algo, va a ser a ganar. Si voy a crear algo o hacer negocios con alguien, quiero ganar. Es la forma en la que yo trabajo normalmente. ¿Sabes? Se le llama flow. Lo que tú tienes es flow, es pasión. Por eso tú estás tan activo, no paras, o sea, inclusive tú platicas y se te ve la pasión en tu sonrisa, en tus ojos, o sea, no cualquiera, o sea, y eso es importante. Y por eso, pues, todo lo que nos has compartido este día, pues, lo platicas y lo vives al momento de platicarlo. Y ahí es Gracias. donde
marca la diferencia y pues el éxito se basa en eso, o sea, no tanto, no medir lo que haces, sino la pasión que tú sientes y eso es lo que te levanta todos los días, y eso es lo que pues me queda de mensaje de por qué lo estás haciendo ahorita. ¿Alguna recomendación que tú quieras dar, Enrique, ahorita que ya estamos en la última parte de esto, de este primer podcast de Trato Hecho, donde tú eres el padrino? ¿Alguna recomendación para, pues, vendedores, emprendedores, artistas que creas que se sienten estancados o que traen ansiedad de hacer algo? O sea, ¿qué le Bueno, dirías? la ansiedad es buena sabiéndola canalizar. Okay. Importantísimo. La otra cosa que creo que uno tiene que hacer es enfocarnos, te lo decía al principio, te lo dije, algo que uno tiene que hacer es, si vas a emprender, es saber con quién lo vas a hacer, en el momento que lo estás haciendo y dónde lo vas a hacer. Siempre hay que hacer un estudio de mercado, sí, claro, o conseguir a alguien que te ayude para ver cómo manejar ese proyecto que quieres hacer, cómo realizarlo. Segundo, digo, ahorita ya hay muchas plataformas para educarnos, saber qué tipo de proyecto está ahorita a la alza, qué cosa nos puede beneficiar, qué cosa produce, qué cosa nos puede dar algún tipo de económicamente solventar el proyecto de regreso. Y te lo dije una vez, saber si te vas a asociar con alguien, tener la confianza de que el socio sí realmente va a cumplir su parte, su trabajo, su proyecto, o si eres inversionista, saber en qué vas a invertir y cómo lo quieres hacer y realmente hacia dónde lo vas a dirigir. La otra, pues siempre es importante, la gente a veces no lo toma en cuenta, pero cada negocio, cada proyecto que abran, lo más importante es la publicidad. Y la publicidad se enfoca no nada más en el anuncio de afuera, sino en la imagen, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en lo que ellos compartan para que pueda seguir siendo clientes de entre boca y boca, que es como funcionan todos los negocios. Así es como se levantan los negocios. Cuando hablamos de emprendedores, ¿no? Ya cuando hablas de gente que tiene dinero o ya está financieramente bien y económicamente bien, pues ya se van a ir a comprar, a rentar una compañía más grande, pues ya es otro tipo de cosas, ¿no? Pero para los emprendedores eso es bien importante, saber hacia dónde van a enfocar o dónde van a invertir y los medios y la publicidad es lo más importante de cada negocio para mí. Ok, muchas gracias. Y pues mira, para ir cerrando, en la metodología del ciclo de engranaje hablamos de que para que la gente sea exitosa como tú y como muchos que hay ahorita que después vamos a entrevistar, hay que tener bien alineados los engranajes, calibrados yo le llamo, donde la mente, el propósito y las acciones vayan alineados y vayan caminando al mismo tiempo y tú los tienes, ¿no? O sea, aquí estamos viviendo un gran ejemplo, estamos viendo un gran ejemplo que eres tú, donde la pregunta que te hago es, oye, si te agüitas, pues yo me agarro de mis emociones, ¿no? Tú solo te levantas y traes bien alineado con tus acciones, entonces vas de la mano con tus acciones y al final de cuentas tus resultados hablan por ti solo. Estás dejando un legado y eso es importante para todos los seres humanos, que dejen legados, pues al final de cuentas estás dejando tu huella, ¿no? Y eso es de respetarse. Claro. Te agradezco por el tiempo, no sé si tengas algo que agregar ahorita, Enrique. No, y yo agradecerte por la invitación. Y te digo la verdad, yo casi no me agüito, no ya aprendí como le dije el otro día, ya aprendí a perdonar todo. Ahora, Bueno. ahora me enfoco en realmente que todo suceda, hacer que todo momento, cada pensamiento, cada sueño suceda. Para mí es importante el seguir creando caminos, el seguir creando estos sueños que siempre quise y hacerlos realidad. Así que de verdad te agradezco de verdad la invitación de parte de Tijuana, el colegio de profesionistas, para quien quiera sumarse, quien quiera ver, quien quiera investigar un poquito sobre el trabajo y lo que hacemos. También están mis redes sociales como Enrique Chiu Arte, para que quieran vean un poquito lo que hago. ¿Las Y, puedes poner, Jorge, por favor? y sumar nosotros aquí al proyecto cuando gusten, cuando vengan a Tijuana. Y Rodolfo, de verdad, agradecerte a ti por ese empeño tan bueno que tienes y de verdad, qué gusto que hagas este tipo de actividades. Todos tenemos la oportunidad de en algún momento de compartir algo que nos gusta y pues esto es lo que hacemos, ¿no? Relaciones públicas, arte, cultura, y bueno, una amistad más que puedas tener de mi parte, Igual por encantadísimo. acá. Muchas gracias, te agradezco de todo corazón. Tu tiempo, tu valioso tiempo, ahora sí que tu valioso tiempo, una hora de tu tiempo ahora sí que ya nos diste las redes sociales, pero las vamos a poner aquí. Dame un segundito. ¿Las puedes poner, Jorge, por favor? Ya para despedirnos.
¿Por qué tan pronto? Ahí está, mira, las redes sociales. Ahí puedes seguir a Enrique y a un servidor, donde vamos a estar compartiendo contenido y pues pueden ver todo lo que hace Enrique Chiu y Rodolfo Rodríguez ahí para próximamente. Muchas gracias. Ya lo puedes quitar, Jorge. Ahí está. Muchas gracias. Pues te agradezco de todo corazón. Te mando 1000 bendiciones y estamos en contacto. Claro Gracias que sí. Ya dijiste, Rodolfo. Y mucho éxito en el programa y nos vemos muy pronto. Gracias, ahí Jorge. Nuestra patadita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.